Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Si uno recurre a Justipedia, una de las plataformas para saber la justicia, y se encuentra con el nombre de Luis María Cabral, puede saber que viene de una familia con raíces profundas dentro del Poder Judicial. Que su padre, Luis Carlos Cabral, integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los años 1966 y 1973. Que el doctor Cabral dedicó muchos años de su carrera para el ejercicio independiente de la abogacía, y que ingresó al Poder Judicial en el año 1993. En ese momento fue designado juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 9 de la Capital Federal, un cargo que mantuvo, pese a haber pasado por otros tribunales, pero que mantuvo hasta diciembre del año pasado, si no recordamos mal, en el que presentó su renuncia. Con el doctor Cabral, entonces, que fue presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, y que además fue presidente del Consejo de la Magistratura, designado en representación precisamente de los jueces, ocupó otros cargos importantes en la Cámara Nacional de Casación Penal. Es una de las personas indicadas para poder explicarnos todo lo que necesitamos saber, o parte de lo que necesitamos saber, sobre el proyecto de reforma judicial que es impulsado por el Gobierno Nacional en cumplimiento de una promesa de campaña del actual presidente Alberto Fernández, que fue ratificado en el discurso pronunciado ante la Asamblea Legislativa cuando asumió la primera magistratura de la Nación. Así que, hecha esta presentación, doctor Cabral, lo saludamos. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice, Lucero? Bien. No sé si hemos dado datos fidedignos. Correcto. Los datos han sido... Bueno, que no nos pase lo que le pasó a la plataforma Google, que fue denunciada hace poco por... No. En este caso, lo que ha mencionado es correcto. Bueno. Doctor Cabral, usted sabe que uno de los temas de debate importantes, probablemente el más importante en su ámbito, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de los juristas, es el de la reforma judicial. Y también lo es en el mundo de la política, y probablemente con el correr de los días vaya alcanzando también, se vaya calentando este tema en la opinión pública en general. Lo primero que queremos preguntarle es si usted piensa que es necesaria una reforma judicial, por qué está siendo impulsada por el Poder Ejecutivo, cuáles son, a su juicio, los pros y los contras, si existieran, de este proyecto de reforma de la justicia. Bueno, en primer lugar, sí, creo que hay que reformar muchos aspectos en el funcionamiento de la justicia. Estamos hablando de la justicia nacional y federal, y me parece que sí, que son necesarias algunas reformas para adecuarlas al presente, para adecuar el funcionamiento judicial al presente. Y una de ellas, por supuesto, es el avance hacia un sistema procesal acusatorio en materia penal, y otro de carácter general para todos los fueros es la introducción de los procedimientos de oralización, que hoy en día están limitados al fuero penal y en algunos aspectos en los demás fueros, especialmente en familias, donde se da más, pero que debe avanzarse hacia una oralización general de la justicia. Esto en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es la reforma que propone el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo propone una reforma, a mi modo de ver, correcta en lo sustancial, más allá de ciertas adecuaciones que pueden llegar a formulárseles.
cuanto a la justicia penal en general, creo que es correcta la idea de la unificación de los fueros federales de la capital. En el interior ya están unificados estos fueros en cada uno de los casos en los que hay un juez federal en el interior. Este tiene las competencias penal económicas y las competencias federal penal. Y unificarlo todo en un único fuero me parece que otorga una ventaja, que es diversidad, amplitud, y cuando hay varias expresiones judiciales se enriquece la expresión judicial, porque comienzan las comparaciones y uno aprende de los otros, y esta diversidad es buena, ¿eh? Y además se plantea la duplicación del número que unificar penal, económico y federal se convierte en 23 juzgados de instrucción, que con el tiempo deberán pasar a ser de garantías, y se crean 23 más. Y esta duplicación, primero de todo, le otorga a cada secretaría un juez, lo cual facilita la velocidad en la resolución, amplía esa diversidad de la cual hablaba antes, da la posibilidad de renovar también con gente más joven, con mayor participación de mujeres en los nuevos cargos. Creo que son muchas las utilidades que puede tener esto. Y creo sustancialmente que hay que tener en cuenta dos aspectos. Hoy en día se critica mucho la justicia federal de la capital, que es esta de la que estamos hablando en este momento, por su lentitud y porque lleva 14 años de promedio resolver las causas de corrupción administrativa. Esta multiplicación de tribunales, por un lado, tendría un efecto sobre esta mora judicial, ¿no? Y por el otro lado hay que tener en cuenta que en el avance hacia el sistema acusatorio, la ocupación del tiempo de los jueces va a ser muy importante en audiencias. Va a haber mucho tiempo en audiencias. Y ese tiempo en audiencias requiere presencia del juez y por lo tanto más jueces, porque de lo contrario habría un atosigamiento del sistema. Así que esto es el otro aspecto a resaltar. También la creación de los juzgados en las provincias me parece muy correcto, porque generalmente en las provincias los juzgados federales tienen competencia múltiple. Y un juez que tiene competencia múltiple, es decir, de civil, comercial, previsional, contencioso administrativo, y que además tiene que estar en audiencias orales penales, no daría abasto. Así que es correcto que se creen juzgados específicamente penales. Y además creo que y es posible que haya que rever alguno de estos que se crean y considerar o su necesidad o su modificación en algunos casos, y habrá que ver de qué manera se le da prioridad al juez que actualmente tiene la competencia múltiple para elegir si queda con la competencia penal o si queda con la competencia civil. Son aspectos que creo que faltan. Y creo que también falta un diseño en cada caso en el cual se vaya ampliando la aplicación del nuevo Código Procesal Acusatorio, de la mayor creación de cargos de fiscal y además la mayor dotación de personal
para la instrucción de las causas, ya que los jueces ya no tendrán la instrucción, sino el control, lo que se denomina juez de garantías o de control de la actuación del fiscal. En la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo. Sí, en la provincia de Buenos Aires existe, en Neuquén, en Chubut, en varias provincias, en Salta, y que no hay que enamorarse de los sistemas de una manera fanática. Los sistemas se tienen que ir adecuando a las necesidades. Y muchas veces no hay que defender la pureza del sistema, sino la corrección de su funcionamiento. Me gustaría... Y la adecuación a cada tiempo. Y por el otro lado, creo que estas unificaciones conllevan también las unificaciones en las cámaras y en los tribunales orales. Y un punto aparte es considerar lo que pasa con la justicia nacional. Pero preguntame. Sí, no, lo que quería decirle cuando intenté interrumpirlo, doctor, es que a usted seguramente no se le escapa que existen de parte de muchos de sus colegas o ex colegas diferencias, en algunos casos importantes. Hubo pronunciamiento de dos cámaras, la Cámara en lo criminal y en la Cámara en lo comercial y civil federal de la capital, haciendo, digamos, cuestionamientos a este proyecto. En algunos casos se plantea que esta reforma apunta más que nada a una creación de cargos y no a una renovación o fortalecimiento del Poder Judicial y la independencia que debe tener. Son algunos de los cuestionamientos que se hacen. Pero por otro lado, le pregunto si en lo que se refiere a la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las competencias para investigar delitos que no sean federales y que se cometieron en el propio territorio, esto es algo que está pendiente de la reforma constitucional, ¿no es cierto?, desde 1994, es algo que digamos, uno imagina que puede ser rechazado por los jueces nacionales que van a tener que, si es que este proyecto se lleva adelante, van a tener que pasar a ser jueces de la ciudad y dejar de ser jueces nacionales. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, sobre las acordadas que se han sacado criticando la reforma, distinguiría una de otra. La de la Cámara Civil y Comercial, simplemente diría que no la comparto, en modo alguno. En primer lugar, estas cámaras se subrogan entre sí, es constante la aplicación de criterios de una por la otra. Es cierto que han existido en muchos casos cuestiones de competencia entre ellas. No creo que sea el único motivo de la unificación. Me parece que la unificación también conlleva a que haya más actores sobre los mismos temas, lo cual es una de las cosas convenientes hoy en día, por lo menos a mi ver, ¿no? Así que la Cámara Civil y Comercial Federal le diría que no la comparto en absoluto. En cuanto a la Cámara en lo criminal, si bien no advierto, porque dice que eventualmente podría llegar a haber ciertas inconstitucionalidades y tendría que precisar cuál es esta eventualidad que no apuntan que se esté dando en la actualidad. Hay algunas observaciones que formulan que creo que deben ser tenidas en cuenta y que han sido planteadas tanto en esa acordada como en la exposición del presidente de la Cámara ante las comisiones del Senado de la Nación. Y algunas tienen que ver con el destino futuro de los jueces cuando se complete la transferencia de competencias y demás.
Y en cuanto a eso, justamente, que es las transferencias a la ciudad, lo que se transfieren son competencias, no jueces. Los jueces no pueden ser traspasados obligadamente porque eso sería la afectación de la garantía de sede del juez y solamente se puede hacer con su conformidad. Esa conformidad, obviamente, debe ser dada al momento en el cual se realiza ese pase, esa transferencia, ese traspaso. Si hay quienes lo quieren hacer, la ley misma establece que conservan todas las condiciones actuales, pero hay dos aspectos que creo que deberían ser referidos con mayor precisión, que es para el caso de que hubiese acusaciones por mal desempeño, ¿quién debería ser el que lo removiera? Si el sistema nacional federal al cual hoy están regidos, o el sistema de la ciudad, que es mucho más laxo porque no requiere 2/3 partes, sino simples mayorías, lo cual de alguna manera sería una afectación, a mi modo, mayor de la independencia judicial, porque, digamos, por mitades siempre estamos divididos. Las mayorías simples a veces pueden ser peligrosas, sobre todo para ciertas garantías como es la estabilidad judicial. Ahora, la transferencia de competencias a la ciudad, algo de lo cual debo advertir que he sido bastante crítico, no creo que se haya construido todo lo bien que se podría haber hecho una justicia en la ciudad. Creo que ha tenido algunas cuestiones que merecerían observación, entre otras justamente los temas relativos a cuáles son las garantías de su estabilidad, por ejemplo. Pero bueno, el proceso que se ha marcado ya, incluso desde la Corte, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo, con conformidades acerca de que este debe ser el camino a seguir, es el de la transferencia de las competencias. Y más allá de que le guste o no le guste, que le guste o no le guste, ese proceso se va realizando y se va a seguir realizando. Y creo que lo que no debe hacerse es de una manera tal que la nueva justicia no tenga todo el desarrollo necesario para soportarlo la totalidad de delitos. Así que es un proceso, me parece, indudable. Ahora la ley debe prever la ley de reforma y que establece esto debe prever algunas cosas acerca de qué habrá de suceder con los jueces que no acepten ser transferidos a la ciudad. Claro, esto es lo que usted planteaba. Por supuesto va a haber causas remanentes, porque la ley misma establece que todas las causas continuarán en donde se han iniciado, ¿no es cierto? Pero esto habrá que ver cuánto es el tiempo del proceso cómo se va llegando, ¿no? Esto es algo que requiere ciertas precisiones que no necesariamente se tienen que dar inmediatamente, pero que deberán ir adecuando el proceso de transferencia de competencias y de destino de los jueces, que si bien tienen una competencia nacional, es decir, local de la ciudad, han sido designados de acuerdo al sistema federal y por lo tanto tienen esa garantía. Está claro. Pero a mí me ha tocado, digamos, yo estuve muchos años, usted lo sabe, acreditado ante la Corte por medios nacionales como periodista y tuve la oportunidad de conversar con jueces de distintos fueros, jueces nacionales que
siempre en conversaciones con los periodistas, en conversaciones en general que se daban en off, porque además no tenía sentido que fuesen conversaciones hechas públicas, manifestaban su renuencia, ¿no? Su dificultad en aceptar cómo yo voy a pasar de ser Mire, Lucero, esto es exactamente como usted lo dice, pero le digo más, yo he sido muy crítico de las transferencias, pero los hechos son los hechos. Y después uno puede tener la opinión que quiera, pero ahora que todos los poderes del Estado han concluido de la misma manera acerca de esta situación, bueno, ¿qué nos vamos a poner a discutir? Yo he sido muy crítico, incluso con argumentos constitucionales. En mi opinión, el artículo 75, inciso 12, no habla de una justicia de la ciudad. Y el 129 no habla de que las competencias de los códigos de fondo sean las que son transferidas. Habla de la transferencia propia de aquellas que hacen un gobierno local, que son transferencias relativas a los contencioso administrativo, a todos los aspectos que hace a las funciones de gobierno. Y bueno, ahora, ¿cuál ha sido la interpretación mayoritaria que se ha impuesto en el criterio de los últimos poderes ejecutivos, de las últimas composiciones del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Que estas transferencias se deben realizar. Entonces, tenemos, más allá de las opiniones que hayamos podido tener, también tenemos que reconocer los hechos tal como son, y a ellos me remito, los hechos son así. Entonces, me parece inútil una discusión ociosa, plantearse cómo debió haber sido. Es una discusión interesante para los historiadores del derecho. Es más, si yo alguna vez he escrito algo al respecto, y le puedo decir que críticamente a esta manera que se ha impuesto, pero bueno, ya se ha impuesto, ya está. Ahora sigamos con las que tienen el consenso general de la sociedad. Doctor Cabral, usted seguramente me ha escuchado tanto como yo y como muchísimos ciudadanos en la República Argentina, incluso más allá de las fronteras nacionales, que una parte de las quejas que provienen en general de la oposición al gobierno actual sostienen que la reforma o este proyecto de reforma judicial fue realizada para garantizar la impunidad de exfuncionarios del gobierno anterior al de Mauricio Macri y fundamentalmente para garantizar la impunidad del actual vicepresidente de la Nación. ¿Qué piensa usted sobre eso? Y yo creo que el proyecto de ley tiene un artículo especialmente dedicado a ese tema. Es el artículo 13. El artículo 13 establece que todas las causas actualmente en trámite continuarán ante los mismos jueces que las llevan. Así que ahí tiene la respuesta. Ahora después, las interpretaciones de que de lo que va a hacer la Corte, qué Corte, cuándo, con qué composición, dentro de cuánto tiempo. A ver, la Corte no se puede modificar sin las 2/3 partes del Congreso de la Nación. Primero, eso está claro. Las designaciones en la Corte no se pueden hacer sin las 2/3 partes del Senado de la Nación. Bueno, veremos cómo suceden las cosas. Y acostumbrémonos también a que el poder político se establece por la voluntad popular y no porque unos u otros quieran imponer su condición, ¿no? Me parece que esto es así, no. Ahora,
Que después en los hechos resulte que hay una manipulación, bueno, entonces veamos cuando esté la manipulación y veamos quiénes son los responsables. Pero mientras tanto, veamos lo que sucede, veamos las cosas concretas. Son todos casos en trámite que se establece que continuarán ante sus mismos tribunales. Yo le voy a decir una cosa. Las críticas a esta reforma me resultan desmedidas, primero de todo, porque el conjunto de lo que se plantea, más allá de diferencias y demás, tiene por lo menos 18 años. En el año 2002, una comisión en el gobierno del doctor Duhalde hizo varias de las propuestas que ahora están en juego. Segundo, en el año 2004, cuando era presidente Néstor Kirchner, el ministro Vélez presentó un plan que contiene varias de las cosas que aquí están y que provenían de aquella comisión en el 2002, que lo aclaro, yo integré, así que lo conozco muy bien la cuestión. En el año 2016, en la presentación de lo que se llamó Justicia 2020, se plantean muchos de los aspectos que ahora se están estableciendo. Es más, los que eran 94 juzgados nuevos en las provincias, en esa ley eran 107 en el proyecto del Ejecutivo del año 2016, es decir, de Garabano, del macrismo. Y que tiene muchísimos puntos de contacto con todo esto. Después que hay cosas para discutir, por supuesto, para eso está el Congreso de la Nación, para eso están las cámaras de senadores y diputados, también para que sean ellos los que abran el debate sobre estas cuestiones. El Poder Ejecutivo ha hecho una presentación, y si usted me pregunta mi opinión general sobre la presentación, me gusta más que le vaya bien a este proyecto con alguna reforma que creo que habría que hacerle, a que este proyecto no saliera. Esa es mi opinión. Está claro. A propósito del Senado que usted mencionó, se produjo una situación bastante complicada que ya fue zanjada, al menos en el ámbito parlamentario, pero de todas maneras me gustaría conocer su opinión. La jueza Biotti, no recuerdo en este momento el nombre de pila, envió una medida cautelar ordenándole al Senado de la Nación que no tratase la situación de los jueces Bruglia y Bertuzzi, que fueron designados como subrogantes sin haber dado cumplimiento a lo que establece las normas constitucionales. ¿Usted cómo ve esa situación? El Senado rechazó tajantemente la medida dictada por la jueza. Mire, en primer lugar, no querría opinar sobre una cuestión que está en trámite, porque más allá de que, como usted ha señalado, me he retirado, me he jubilado como juez, bueno, prefiero no hablar, porque siempre hablar sobre causas en trámite es un poco como hacer cierto lobby. Así que prefiero no hacerlo. Muy bien. En segundo lugar, lo que está en discusión no es si estos jueces eran subrogantes, porque no fueron trasladados como subrogantes, fueron trasladados como titulares. Y en todo caso la discusión es acerca de si el trámite que se le dio a ese traslado se encuentra completo, o si por el contrario, por ausencia de acuerdo del Senado, este trámite debe ser considerado como transitorio. Y sobre esto hay dos acordadas de la Corte, las acordadas 4 y 8 del año, creo que 2018, si no me equivoco, que debaten la cuestión y que permiten todavía cierta amplitud de interpretaciones.
Yo le aclaro, algunos de los traslados que han sido puestos en duda yo los voté y otros no los voté. Son 10, yo voté 5 de ellos y 5 no los voté. Y bueno, es un tema que creo que hay que completar una decisión institucional al respecto, porque en principio lo que me parece adecuado es que los jueces no puedan estar cambiando de sede. Hay algunos casos más razonables al respecto. El juez que de una sala, de una cámara pasa a otra sala, de un juzgado a otro juzgado idéntico, mientras sea en la misma jurisdicción. Bueno, después está la discusión si jurisdicción es la de una cámara o si jurisdicción es la de una provincia. Hay varios aspectos. Me parecería bien un criterio restrictivo sobre todo lo que son traslados. De todas maneras, no querría opinar sobre el tema de la decisión de la jueza o de la respuesta del Senado. La actitud del Senado. Está claro, se entiende, doctor, no hay problema. Es comprensible, por cierto. Me gustaría no dejar pasar la posibilidad dentro de del marco de esta entrevista con usted, que siempre es enriquecedora, para hacerle una pregunta vinculada con algo que me parece haber escuchado de parte suya en relación a la independencia de los jueces y la independencia de los poderes. Corríjame, porque estoy simplemente acudiendo a mi memoria. Usted dijo que en alguna oportunidad que los jueces no deben inmiscuirse en cuestiones del gobierno y viceversa, y esto fue digamos reconocido por sus pares en alguna oportunidad. Sí, por supuesto. Cada poder tiene sus funciones y el Poder Judicial no tiene funciones de gobierno. Es cierto que en la sociedad actual hay un Poder Judicial más proactivo en algunos aspectos, pero no le da de todas maneras funciones de gobierno, ni para dictar políticas, ni para contradecir políticas. Lo que sí tiene el Poder Judicial es una facultad de control sobre el funcionamiento de los otros poderes en el marco que la Constitución le ha otorgado a cada poder. Eso sí. Y la independencia de los jueces no solamente es una independencia de otros poderes políticos, es una independencia también de los poderes fácticos, de los poderes económicos, sociales, políticos, culturales, de los mediáticos. No nos olvidemos que la prensa también presiona. No presiona eso. Mire, el juez es una persona que tiene que saber que siempre va a ser presionado. ¿Por quiénes? Por las partes. Y cuando las partes son poderosas, llegan a otros recursos, a recursos económicos, a recursos mediáticos. Ha habido casos de amenazas a jueces, hay muchos casos, y estas son formas de presión. Bueno, los jueces tienen que saber que van a estar sometidos a distintas presiones y no siempre respetando el Código Procesal, y deben ser duros para defender la independencia de su tribunal. Justamente uno de los últimos, si no es el último título del proyecto de reforma que impulsa el Poder Ejecutivo, pretende precisamente restablecer las pautas de actuación de los jueces, sobre todo de los jueces federales, ¿no? Y ahí esto lo estoy
asociando con lo que usted dijo acerca de la presión que sufren los jueces, porque en ese título el proyecto plantea que el incumplimiento de este tipo de pautas, por ejemplo, el hecho de no comunicar al Consejo de la Magistratura un intento de influencia en sus decisiones por parte de los poderes fácticos, como usted dice, o miembros del propio Poder Judicial, de amistades o grupos de presión como pueden ser los medios, dice que el incumplimiento de estas pautas va a constituir una causante grave de mal desempeño, ¿no? Y, o sea, se hará pasible de juicio político. Sí, mire, lo vi. Ajá. Lo vi, le digo, si quiere táchelo y es lo mismo. No cambia nada. Es un artículo de declaración. Son normas propias del ejercicio de la función judicial. No es necesario esa casuística. Algunas de las cosas están en las normas actualmente vigentes, diría que la mayoría, pero el criterio es lo que está vigente. El criterio es lo que se debe tener en cuenta para analizar si un juez actúa con independencia y de acuerdo al decoro que exige su función. Me parece que hay cosas que ni siquiera es necesario que estén en la ley, pero bueno, los ponen en la ley y las quieren poner. En lo sustancial no cambia nada, no agrega, no quita, no es lo mismo esté o no esté. Ajá. Porque usted dice que está presente de cualquier modo esto. Obvio, son las cosas que uno está obligado, de todas maneras. Claro. Porque si no se cumplieran, independientemente antes de la reforma, que eventualmente puede llegar a ser sancionada, y además me gustaría sobre esto hacer una pregunta de naturaleza más bien política, pero déjeme primero decir esto. Si no se cumplía, si algún juez en el ejercicio de sus funciones no cumpliese con estos preceptos, cae en esa situación de mal desempeño. Sí, podría caer. Siempre va a haber alguien que debe considerar si efectivamente fue así o no, claro, digo, sobre la base de la conducta concreta, sí, pero en el sí, caso de obvio. que se pruebe, digamos, en el caso de que se pruebe. Exacto. Bien, y la pregunta de naturaleza o carácter político tiene que ver con si usted piensa que, dadas las condiciones actuales, lo que pasa al interior del Poder Judicial, que usted conoce tan bien, y también por su percepción de lo que ocurre con la sociedad y en el ámbito político, ¿usted cree que esta reforma tiene chances de ser aprobada por el Parlamento argentino? Mire, he visto que hay algunas críticas que provienen de los autores de varias partes. Hay fuego amigo sobre ella que me llama la atención, porque es cierto que uno podría decir, bueno, prefiero que se haga otra cosa, prefiero que se haga esto, pero a ver, yo la reforma sustancialmente la veo bien. Ahora, si va a ser aprobada o no, usted sabe que el futuro es inescrutable a los ojos del ser humano, ¿no? Sí, era su olfato, que, yo aludía, acudía, digamos, a su olfato, a su percepción. Y mire, nos vamos a enterar pronto cuando comience el debate en el Senado. Y ahí vamos a tener un signo del tiempo de la cuestión. Pero el problema más serio lo tienen
no lo tiene en el Senado este proyecto, me parece, porque... Si el Senado lo aprueba, no creo que diputados lo termine rechazando. Ajá. Quizá haya alguna reforma, quizá haya alguna ampliación de alguna cuestión, pero quizás se introduzcan algunas reformas incluso, porque puede ser que algunas cosas puedan ser mejoradas. Yo no lo niego, ¿no? Y creo que si sale así como está, luego va a tener que haber leyes complementarias, leyes que complementen varios de los aspectos que faltan. El diseño del Ministerio Público Fiscal para la aplicación del nuevo código, que no creo que se pueda aplicar en 2 años en todo el país. No creo que 2 años vayan a ser suficientes. Quizás plantearse 2 años esté bien para tratar de impulsarlo más, pero no creo que en 2 años se pueda lograr. De la misma manera que no creo que en 3 años se pueda transferir la totalidad de las competencias a la ciudad, pero planteárselo está bien. Son formas también de ir creando el camino. Pero bueno, esto requiere también una estructura edilicia adecuada. En muchos lugares se crean juzgados que no tendrían lugar donde funcionar. La mayoría de los juzgados que se están creando simplemente son el cargo de juez, aclarémoslo. Sí. Porque cuando usted crea los 46 juzgados en la ciudad de Buenos Aires, está unificando 12 federales y 11 penal económicos y le separa una secretaría a cada uno de esos 23 y le da un juez. Así que en realidad lo único que está creando es el cargo de juez, ¿no? Por eso la previsión del presupuesto que ha hecho el Consejo de la Magistratura ha estimado la totalidad de los cargos, que son los 94 jueces de provincias, más los 30 y pico de la capital en total, porque hay creación de cámaras y en total en un presupuesto que es de 849 millones de pesos, lo cual implica menos del 3% de incremento en el presupuesto total del Poder Judicial actual. Entonces, y esto también para negar lo que se está diciendo, porque he escuchado críticas de que esto va a significar un aumento de más del 30% del presupuesto del Poder Judicial, y eso no es cierto. Sí, así se ha dicho. Bueno, le han agregado un 0 de más, porque no llega al 3. Bueno, un criterio, a lo mejor por ahí imbuidos de este mal crónico de la inflación, desde el punto de vista económico. Doctor, apartándonos del tema de la reforma, que creo que ha sido bastante exhaustivo en sus apreciaciones y en las respuestas que nos ha dado, hay quienes sostuvieron en su momento, y no sé si todavía lo siguen sosteniendo otros, algo que tiene que ver con no sé si está bien expresado del modo en el que lo voy a decir, el derecho penal creativo, es decir, un apartamiento de los límites que establece la legislación para que el juez pueda aplicarla, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Se entiende la pregunta o no? No, creo que me está preguntando por lo que se llama el lawfare. Bueno, en parte sí es así, el derecho penal creativo. Algunos Sí, el derecho penal tiene límites muy estrictos. No se puede salir del marco en el cual está. Y salir de él es algo que no admite la ley, que no admite la Constitución. El artículo 18 de la Constitución Nacional dice
claramente que la ley debe ser previa al hecho. O sea que claramente el hecho tiene que haber sido previsto como punible por una ley anterior a que ese hecho sucediera. Ahora bien, después, si ha habido casos realmente en el que hubo creatividad para salirse de la ley, bueno, se analizará cada caso. Yo, la verdad, no tendría que tener los expedientes en mi mano, cada una de las cosas. Mire, le voy a contar algo. Cuando sale una noticia sobre una cuestión de orden penal, sobre que un juez hizo esto, aquello y demás, toda mi familia dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo hacen eso los jueces? Y yo digo, ¿por esperamos a ver cómo es? ¿No? Y muchas veces han tenido que decirme, sí, tienes razón. Tenías razón, era distinto a como aparecía. ¿Por qué? Y porque muchas veces se saca algo porque interesa que se lo vea de determinada manera y después resulta que las cosas serán distintas, ¿no? Usted sabe que pesa sobre el Poder Judicial que, de acuerdo a los sondeos de opinión que se han realizado, las encuestas sobre el funcionamiento de los poderes, sobre el prestigio de las instituciones, desafortunadamente para los que ejercen la magistratura y la ejercen bien, ha perdido mucho predicamento en la opinión pública el Poder Judicial. Una de las razones, me parece, tiene que ver con esto que suele repetirse como un sonsonete, acerca de que hay una puerta giratoria en el despacho de los jueces, que los criminales o presuntos criminales entran por una puerta, llevados por las autoridades, las fuerzas de seguridad, y salen por la otra. Esto, no sé, esto lo ha escuchado usted, seguro. Sí, se lo he escuchado decir hasta a presidentes de la nación. ¿Qué quiere que le diga? Sí, claro que lo he escuchado, pero a ver, en primer lugar, el juez no debe resolver para complacer el humor social, la opinión de la mayoría. Debe resolver el caso de acuerdo a la ley y a su leal saber y entender. Esa es su primera obligación. No tiene que resultarle simpático a nadie. Esto es lo primero. Segundo, estas encuestas hechas de manera general no discriminan quiénes son las personas que han tenido que ir y por qué al Poder Judicial y cuántas de ellas han sido así consultadas. En su momento se hizo una encuesta que en ese momento dio que el conjunto de la sociedad opinaba solo un 9% a favor de la justicia, pero hecho sobre aquellos que habían tenido algo en la justicia daba un 38% a favor. Cuando se va a la justicia siempre hay dos partes, porque una de las cosas que hace la justicia es resolver conflictos. Hay alguien que va a quedar molesto con lo que se resolvió. Siempre forma parte de la lógica del funcionamiento del sistema social, que es que haya alguien que resuelva el conflicto entre partes para que no se llegue a una violencia de resolución por parte del más fuerte. Claro. Para eso es la justicia, para que no resuelva el más fuerte. Entonces siempre va a haber alguien molesto. Puede ser una empresa, puede ser un particular, puede ser un padre de familia, puede ser la víctima. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber esos límites, siempre van a estar así. Si alguien
cree que siendo juez va a tener la aprobación general, está equivocado. Que se dedique a otra cosa, porque como juez no lo va a lograr, porque está fuera de las posibilidades de la función misma que tiene el juez. Entonces, así que la respuesta yo le diría, a mí no me preocupa la opinión. La puerta giratoria, mire, yo veo los casos y hay veces que yo, que conozco bien el tema, digo, ¿por qué lo dejaron libre a este tipo? ¿No? Pero bueno, yo como tengo una formación particular, me cayó mal la boca y digo, no conozco todo, ¿no? Ahora, la gente que no tiene esa formación y que ve algo determinado, tiene todo el derecho a pensar lo que yo naturalmente pienso cuando veo esto. Y uno se sorprende, y muchas veces las informaciones son incompletas, y hay una tensión entre dos cosas: que solamente estén detenidos los que pueden llegar a entorpecer la investigación o a profugarse, y la tensión con que la persona sospechada de haber cometido un delito ya tiene que quedar detenida, ¿no? Cualquiera sea el delito, esto. Y bueno, es algo que va a seguir creando conflictividad. Lo que sí hay que ser es muy prudente al momento de evaluar el caso concreto, porque nos tienen que controlar el desempeño de los jueces, que ahí sí las responsabilidades del juez que no ha cumplido adecuadamente en la aplicación de la ley para resolver si una persona debía estar detenida y fue puesta en libertad o viceversa. Entiendo. Y si esto fue hecho por un mero error judicial, que también puede suceder, porque los jueces, aunque muchos no lo crean, son simplemente humanos, ¿no? Sí, algunos se creen dioses y bueno, así después les va. Pero bueno, la verdad es que hay que controlar si es que ha habido otro motivo de estos errores. Bueno, se comprueban. Es así. Nos estamos quedando sin tiempo y además le estamos tomando un tiempo a usted que le agradecemos muchísimo, su generosidad, por supuesto, doctor Cabral. No, pero una última pregunta. Décadas en el Poder Judicial ejerciendo muchas funciones, además de juez penal, tuvo, bueno, como dijimos al principio, responsabilidades en el Consejo de la Magistratura, responsabilidades de distinta índole. ¿Extraña su vida de magistrado? Mire, sí y no. A ver. Yo he amado lo que he hecho como en el ejercicio de la profesión liberal como abogado y en la justicia. Lo he hecho realmente con pasión. Pero todo tiene su momento, todo tiene su época. También extraño el ejercicio de la profesión como abogado, y como ahora van a concluir los 2 años que tengo de limitación, cuando concluyan los 2 años veré si también incursiono nuevamente en el ejercicio de la profesión. Eso lo decidiré en su momento. Por lo demás, yo sigo muy ligado a todo esto porque estoy trabajando en el Consejo de la Magistratura, en la vocalía del doctor Ricardo Recondo, y bueno, estoy cerca de todo este tema. Muy bien, doctor. En alguna otra oportunidad, espero que se dé, me gustaría mucho poder hablar sobre su experiencia como juez, sobre casos, situaciones,
Mucho gusto. Porque la verdad es que seguramente eso puede ser muy interesante para, bueno, para nuestros oyentes, para quienes accedan a las plataformas donde su palabra, esta entrevista va a ser elevada. Así que... Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, doctor. Hasta siempre. No, gracias, Lucero. Hasta luego. Un abrazo. Que siga bien. Hacemos una muralla juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Tum tum tiene una rosa y un clavel. Abre la muralla, tum tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla, tum tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla, tum tum, ¿quién es? El alacrán en 100 pies. Cierra la muralla, al corazón.